Bienvenidos al módulo 7. En este módulo vamos a estudiar los sistemas de layers o capas en AutoCAD y el menú de modificar, el segundo menú más usado en AutoCAD después del menú de dibujo, que fue el que estudiamos en algunos de los módulos pasados. Entramos de lleno con la lección 1, las capas o los layers en AutoCAD. Nos implica un proceso de gerencia y administración del dibujo. Así como en una obra, el ingeniero civil va a entender que hay un grupo de trabajadores instalando ventanas, que hay otro grupo de trabajadores levantando muros, que hay otro grupo de trabajadores instalando fontanería. De la misma manera, los layers desde el dibujo nos establecen que hay unos objetos, ya sean líneas, círculos, cualquier entidad que nos represente algo en el dibujo, que va a estar haciendo una función. Esa función, estas líneas, por ejemplo, corresponden a ventanas. Estas otras líneas nos están dibujando paredes y estas otras líneas nos están representando puertas. Entonces, los layers nos permiten adjudicarle ciertas características a esos grupos de líneas. Vamos a verlo en un dibujo. Aquí, por ejemplo, en este plano, vemos que hay paredes, vemos que hay muebles no fijos, vemos que hay gabinetes, vemos que hay muebles fijos en el caso de la tina, el lavamanos, el sanitario. Con muebles fijos nos referimos a aquellos a los que vienen ya incluidos y que no podemos cambiar de lugar. Y desde luego están las dimensiones. Aquí vemos las puertas y ventanas. Bueno, pues los layers nos permiten agrupar esos objetos de acuerdo a las características de esos objetos. Por ejemplo, yo puedo elegir que todas las líneas que me representan las paredes estén bajo una característica denominada de la misma manera, paredes. Que todas las líneas que me representan los muebles fijos como mesones, tinas, sanitarios, estén agrupadas bajo ese nombre de muebles fijos o muebles de baño. Si quiero separar los muebles de cocina, etcétera, etcétera. Puedo hacer también un layer de dimensiones. Y entonces todas las dimensiones van a pertenecer a ese layer o a esa capa del dibujo. Entonces, el uso de los layers me permite organizar los objetos de acuerdo al grupo al que pertenecen, entendiendo por grupo que pertenece al grupo de paredes o pertenece al grupo de dimensiones o pertenece al grupo de nombres de espacio o pertenece al grupo de puertas y ventanas. Así, con esa agrupación y con esa designación de grupo, yo puedo especificarle a determinado grupo en un layer, puedo especificarle propiedades a ese grupo de objetos. Si ustedes notan, la línea que me representa las paredes, aquí esta línea de borde exterior, ustedes ven que esa línea es significativamente más gruesa que, por ejemplo, la línea de esta puerta-ventana. Entonces, a eso se refiere con especificar una característica a una línea. Yo puedo decir que las líneas bajo el grupo de paredes sean más gruesas o de un color en particular diferente a las líneas agrupadas en el grupo de ventanas. Entonces, a eso se refiere especificar propiedades. También, si yo dibujo con layers, yo puedo elegir mostrar o apagar objetos según la necesidad que yo tenga en este momento. Por ejemplo, cuando yo estoy iniciando el dibujo de AutoCAD, quizá las líneas de dimensiones me confunden un poco. Entonces, yo necesito dejarlas de ver en el dibujo, pero sin que eso significa que yo las borre para tener que volverlas a hacer. Entonces, yo puedo elegir
apagar el layer de dimensiones y eso significa básicamente como una luz que se prende y se apaga. Si yo las apago, ellas van a dejar de verse en el dibujo, pero en cualquier momento puedo elegir volver a mostrar o encender ese layer y ellas van a volver a mostrarse sin que yo necesariamente tenga que repetir o rehacer ese, esa actividad dentro del dibujo. Así que dibujar con layers es una forma de administrar el dibujo, sobre todo. Es una forma de planificar el tiempo que yo dedico a realizar el dibujo. Puede sonar al principio, cuando entiendo cómo trabajar los layers, puede ser un poco engorroso la actividad de crear un layer, de asignar cierto objeto a un layer, pero sin duda esos pequeños segundos que me toman crear un layer me van a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo trabajo en el futuro con los demás layers. Entonces queda claro para qué se usan. En un siguiente video vamos a hacer ejemplos prácticos y entender cada una de estas cosas que acabo de explicar. ¿En dónde está el menú de layers? El menú de layers está, o capas, está en el label de Home, en el label que siempre hemos estado usando. Pasamos el menú de dibujo, pasamos el menú de Modify, pasamos el menú de anotaciones y llegamos al menú de Layers. Dentro de ese menú de Layers está el botón de administrar las propiedades de los layers. Cuando hago clic en ese botón, me aparece esta ventana, que es donde administro los layers. Rápidamente voy a mostrar dónde pensar cada una de las cosas o dónde ejecutar cada una de las cosas que vamos a planificar en los layers, pero sin embargo en unos videos siguientes voy a hacer unas prácticas. Solo para entender. Esta es la ventana que me sale para yo administrar mis layers. Yo puedo prender y apagar la ventana cuando yo quiera aquí, en esta X. Si yo la apago y quiero volver a sacar esa ventana, que se haga visible otra vez, es tan sencillo como volver a hacer clic sobre el botón de Layer Properties y automáticamente esa ventana aparece. ¿Qué veo? ¿Qué me interesa principalmente en esa ventana? Botones prioritarios para nosotros que estamos iniciando el proceso de aprender AutoCAD. Los botones que más nos interesan. Crear un layer nuevo. Aquí, lo que parecen muchos libritos con la estrellita amarilla. Si yo hago clic sobre ese icono, automáticamente me va a quedar un renglón aquí adicional. Tantas veces yo haga clic, él va a seguir nombrando por defecto layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Entonces, este es el botón de crear layers. Una vez se crea automáticamente ese espacio, cuando yo hago clic acá, yo puedo nombrar el layer. Yo no le tengo que dejar layer 1, layer 2. No, yo puedo darle el nombre que me facilite mi proceso de dibujo en AutoCAD. Por ejemplo, yo puedo llamarlo paredes, ventanas, muebles, dimensiones, pisos, dependiendo de áreas verdes, dependiendo del propósito con el que yo vaya a desarrollar ese layer, para lo que yo lo vaya a usar. Si yo hago clic sobre este bombillito, yo puedo prender o apagar el layer. Haciendo clic, automáticamente el bombillito deja de estar amarillo para pasarse a un opaco azul o a veces gris. Eso significa que el layer está apagado, no eliminado, apagado. Puedo frizar el layer, quiere decir que lo congelo literalmente. El layer se va a seguir viendo, pero yo no puedo modificar absolutamente nada en ese layer, ni mover, ni copiar, ni hacer nada con ese layer. Puedo bloquearlo, o sea, puedo aplicarle este candado para no mover nada. Puedo elegir que las líneas dentro de ese layer sean o no sean
ploteables, es decir, que se impriman o que no se impriman. A veces en el proceso de dibujo de AutoCAD hacemos muchas líneas yo les llamo las líneas de mientras tanto, líneas provisionales, líneas de dibujo que me permiten facilitar una medida o dibujar una forma en particular. Pues yo puedo crear un layer que ninguna de esas líneas, por si se me llega a olvidar y la dejo allí, se imprima y me vaya a dañar un plano. El color. La asignación de color en la paleta de layers no es un efecto estético, no tiene un propósito estético. Como vimos en este plano, pues todo se imprime en blanco y negro, quizá a veces en unos tonos de gris. Así que, ¿cuál es el propósito de la paleta de color? La vemos en el siguiente slide, ya mismo la explico, pero no es propósito estético. El tipo de línea, yo aquí puedo configurar que el tipo de línea sea continua, sea entrecortada, sea línea de puntos. También puedo configurar el grosor de la línea en determinado layer. Puedo determinar la transparencia, puedo frizarlo en el momento en que veo el layer en el área de ploteo y puedo hacerle una descripción. Por ejemplo, si el nombre del layer es muy corto o yo decido que mis layers se van a llamar layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, yo puedo incluirle acá una descripción que el layer 1 son siempre paredes o que se debe imprimir de tal manera. Entonces, aquí yo puedo hacer notas que no se van a ver en el dibujo. Vuelvo y repito que esta pantalla, esta ventana, es una ventana que me permite administrar características del dibujo. Ok, ahora volvamos a la parte del color de los layers. Cuando yo hago clic en este blanco, en este cuadrito blanco, me va a salir esta paleta de color. Como ustedes ven acá, AutoCAD tiene una infinidad de colores. Incluso yo puedo sacar más colores todavía. Pero los colores hay que saberlos usar para que no se conviertan en una actividad que me implique más y más horas de trabajo en el dibujo de AutoCAD. Para nosotros que estamos iniciándonos en este proceso de AutoCAD, nos vamos a mantener en la paleta básica de colores de AutoCAD, que no tiene efectos estéticos, sino efectos prácticos. A medida, mi paleta de colores inicia en rojo y termina en blanco. Así que, si yo elijo que una línea o un layer esté en color rojo, eso quiere decir que es el tipo de línea más delgada de mi dibujo. Y a medida que me voy a mover hacia mi derecha, amarillo, verde, cian, azul, magenta, hasta blanco, que aquí lo representan en negro porque en realidad es la línea negra, sea la línea más gruesa. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo más grueso que yo quiero dibujar en un dibujo de ingeniería civil pueden ser las paredes. Así que generalmente las paredes están en color blanco. Si yo tengo paredes interiores y quizá yo quiera diferenciarlas, pues yo me voy un poquitito más delgadito y entonces las paredes interiores las hago en color magenta para diferenciar las exteriores de las interiores. Por ejemplo, si yo tengo baños, el lavaplatos, el lavamanos, ese tipo de objetos yo los voy a hacer quizá en verde o en amarillo. Y las dimensiones o las ventanas, las cositas que yo necesito con línea más delgadita, yo voy a usar línea roja, que es la más delgada de la paleta y de las opciones del dibujo de AutoCAD. Bueno, dejamos hasta aquí en este momento este video teórico y vamos a hacer algunas prácticas en el siguiente dibujo.